Hola, buenas tardes. Estamos hablando desde Madrid, somos del Instituto de Emprendimiento Avanzado, estamos en Martes del Emprendedor, estamos Sonia, Ana y Rodrigo. Hola, ¿cómo estás? Hola, encantada. Mucho gusto de estar aquí. Vale. Yo soy Ana de Dios, aunque hay veces que me presento como Oxígeno. Ana es una emprendedora múltiple, de esta que nos gustan a nosotros. Empezó con una cosa, ha seguido con otra. Empezamos quizá en orden cronológico. ¿Cuál fue el primer emprendimiento que hiciste? No, todos los emprendimientos que he hecho están vinculados a la misma. Yo trabajo con medicina hiperbárica, con estas cámaras hiperbáricas que veis aquí actualmente. Son los modelos con los que trabajamos, pero yo empecé, claro, de mucho más pequeñita. Fui pionera en España con una modalidad terapéutica que es la medicina hiperbárica en cámara monoplaza. En este modelo que es para una sola persona, porque sí que existen cámaras multiplazas, eso ha existido, la cámara hiperbárica se inventó en el siglo XVII, o sea que imagínate, no voy a ser yo la que inventé nada ni mucho menos, pero sí que en España faltaba la introducción de un aparato que pudiera hacer la terapia de una manera como más simple, más sencilla, más versátil, de colocarla prácticamente en cualquier hospital. De hecho nosotros ahora estamos en un hospital, pero aquí es difícil colocar una multiplaza, se complica. En cambio, monoplazas es más versátil. Y bueno, pues a mí me llegó ahí a mi vida, llegó de repente esto, lo vi que había esta nueva versión que se estaba empezando a fabricar en España, que no había ninguna cámara. Yo tenía muy cerca a esos fabricantes, muy cerquita de mí, y entonces les propuse una colaboración. Les dije, bueno, pues oye, qué bonito esto de la cámara hiperbárica, me parece que hace cosas fascinantes, ¿no? Te empiezas a leer y dices, pero qué cosa más chula. Oye, que os voy a ayudar un poquito a nivel comercial para que mientras vosotros vais fabricando, yo os ayudo y colaboro en vender cámaras para vosotros, ¿no? Que me gusta mucho, yo tenía tiempo libre. O sea, que tu emprendimiento empezó como una colaboración. Como una colaboración, efectivamente. Yo vengo de otro negocio. Vengo de otro sector totalmente diferente. Yo soy productora de televisión. He estado 15 años trabajando en televisión. Me fascinaba trabajar en televisión, no tenía ningún interés en dejarlo, pero la cámara hiperbárica me enamoró. Entonces lo dejé todo y di un cambio en mi vida. Pero no has dejado las cámaras, mira. No he dejado las cámaras, cambié de cámara de televisión a cámara de hiperbárica, o sea que en cierto modo me siento siempre rodeada de cámaras. Y bueno, pues eso, en esa ayuda que yo presté, de decir, venga, os echo una mano, claro, te tienes que informar, ¿qué es lo que voy a vender? Pues voy a informarme de cómo es el producto. Jolín, con el producto, ¿pero esto qué es? ¡Qué maravilla! ¿Pero cómo es posible que haga estas cosas? Que me parece fascinante. Y entonces empecé a investigar, ¿pero es que no hay cámaras en España realmente? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están las cámaras? No había ni siquiera en los hospitales. Había algunas en los hospitales, en las zonas costeras, que la mayor parte se dedican a los accidentes de descompresión de los buceadores. Siempre estaban ubicadas en las zonas costeras. En Madrid no había cámara hiperbárica, que me parecía de locos, porque en todas las partes del mundo sí que existe. Sí, es algo que está siempre puesto porque es muy importante para salvarle la vida a los buceadores, muy importante. Y entonces tiene que haber cámara hiperbárica en algún sitio. O sea, un buceador cuando va a hacer un buceo tiene que saber dónde está la cámara hiperbárica más cercana, porque le va a salvar la vida en el caso de que tuviera un accidente. Sabéis cómo es el accidente de descompresión, subes muy rápido a la superficie y las burbujas de nitrógeno se hacen grandes de repente, y si se posicionan en algún sitio incómodo en tu cuerpo, pues podrías llegar a morir directamente o seccionarte, como hemos tenido algún paciente que prácticamente le secciona la médula y le deja inválido, cosas así. Entonces es muy importante que cuanto antes acudas a una cámara de recompresión donde te vamos a volver a comprimir la burbuja hasta que desaparezca. Y entonces ese es el diseño, podríamos decir que inicial, de la cámara hiperbárica, ¿no? Así arrancó Así arrancó el mundo de la hiperbárica, ¿no? Aunque digo que se inventó en el siglo XVII, la primera cámara hiperbárica, hace muchísimos años, pero bueno, no fue hasta mediados del siglo pasado, con la edificación del puente de Brooklyn, cuando se les empezaba a morir la gente, porque claro, tenían que bajar a hacer la cimentación del puente, y cuando subían se morían. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba? Hasta que se dieron cuenta del accidente de descompresión. Entonces ya se empezó a utilizar la cámara para que no se murieran por ese accidente, ¿no? Entonces arrancaste ahí con la comercialización. Entonces yo arranqué luego.
Sí, claro que hay más. Esto es el inicio, Yo empecé, digo, este veranito que no tengo nada que hacer, venga, os ayudo un poco, os echo una mano. Yo empiezo a estudiar, dije, madre mía, qué locura de cosa. Venga, que os compro la primera cámara que fabriquéis. Eran unos fabricantes que acababan de salir, bueno, unos ingenieros que acababan de salir de la universidad y se decidieron a montar una cámara porque vieron un poco también el filón de decir, es que no hay fabricantes prácticamente en España. Y fabricaron la primera cámara de acuerdo a las indicaciones que más o menos hicieron ahí una mezcla colombiana-española, hicieron las ventanas más grandes y tal, un modelo, hay una especie de prototipo que yo compré, toda mi aventura inicia ahí con esa compra de esa cámara, que ¿Y claro... arrancaste sola? ¿Tú compraste sola tú esto y arrancaste tu empresa sola? Entonces, claro, yo arranqué sola mi empresa, yo trabajaba todavía en televisión, pero dije, venga, vamos a meter esto también, me arranco un poco porque me gusta mucho. Y a la vez me quedé embarazada de mi segundo hijo, entonces tenía 2 trabajos. 3 trabajos. 2 trabajos y el tercer trabajo, que era estar embarazada, que también es un trabajo. Entonces ahí es donde se incorporó otra persona al equipo que se transformó en mi socio después. En esta primera parte de la historia de esto. Y entonces nada, pues dije, venga, hay que colocar la cámara en algún sitio. Empiezo a llamar a hospitales y en ningún sitio me dicen que sí. Digo, pero ¿cómo es posible? Una cámara hiperbárica con lo chulo que es esto. Así es que decidí montar mi propio centro, me fui. Pero antes, una cosa importante es que no decidí montar mi propio centro y abrir las puertas, sino que a mí me parecía eso una locura, porque no te puedes dirigir estando en Madrid a todo Madrid a decirle tengo una cámara hiperbárica. Eso es muerte, eso no lo puedes hacer. Entonces yo lo que hice, pensé en buscar un nicho más pequeño y me metí en un centro médico de un gimnasio que tenía 3.500 socios. Claro, yo a esos 3.500 socios sí soy capaz de llegar directamente. Claro, les dabas un valor agregado además de estar en el gimnasio, y como esto se va para mejorar la salud, entonces, mejorar la salud, mejoras el rendimiento deportivo, tal. Entonces, a mí me parecía mucho más fácil llegar a esos 3.500 socios que no dirigirme a Madrid entero o a España entera. Me parecía una locura, eso es un suicidio. Entonces, empecé poquito a poco con los propios socios del club que iban viniendo a la cámara y poquito a poco la iban probando, iba gustando. Y poco a poco, con el tiempo, iban viniendo pacientes de fuera que se iban enterando, porque yo ya tenía mi página web, yo ya empezaba a extenderme un poquito. Empieza a funcionar también. Entonces, cuando ya me di cuenta de que venían más pacientes de fuera que los pacientes que venían del gimnasio, ese fue el momento en el que di el salto y abrí mi propia clínica. Aproveché para cambiar la maquinaria y aquel juguete que era hecho un prototipo inicialmente que no, pues, le faltaba seguridad y bueno, le faltaba eficacia y le faltaban cosas, ¿no? A eso. Entonces, ya que dije, yo me voy a dedicar a esto, voy a buscar una máquina que realmente sea una herramienta buena de trabajo, ¿no? ¿Y cuántos años pasaron de eso? O sea, pasaron 3 años. O sea, que ya en 3 años tenías definido ya que tú iba a florecer tu... Sí, yo ya lo veía, yo ya había dejado lo otro, mi otro trabajo, el niño había nacido. Aproveché para recuperarme de mi parto, que fue cesárea, aproveché a recuperarme con la cámara hiperbárica y fue fascinante porque era la segunda cesárea que yo tenía y no tuvo nada que ver una recuperación con otra. Lo he vivido. Por supuesto, yo me doy muchas sesiones, eso está claro, pero ahí fue la primera vez que me metí en la cámara hiperbárica y la recuperación fue espectacular. Yo en menos de 9 días aproximadamente, yo ya estaba vestida con tacones, con el niño aquí, venga, vámonos de reuniones. Y en la primera cesárea, que era 4 años antes, estuve un mes que no me podía mover. Entonces, el cambio fue muy grande. 4 años después, yo estaba mejor. ¿Qué es lo que hace la cámara hiperbárica? Claro, o sea, porque estamos hablando de la empresa. Estamos viendo, pero quisiéramos saber técnicamente si yo me meto acá, ¿qué me pasa? Vale, pues mira, lo primero que va a pasar es que vamos a cerrar la cámara y vamos a transformar el aire que va a estar dentro por oxígeno al 100%. El aire solo tiene 21% de oxígeno. En este caso, vamos a dejar que sea 100%. Pero es que además vamos a aumentar la presión, como si bajaras al fondo del mar, que aumenta la presión, ¿vale? Y entonces ese oxígeno, que es un gas, se somete a unas leyes físicas, que son las leyes de los gases, que el gas bajo presión se comprime y además el gas bajo presión se disuelve en los líquidos. De manera que lo que tú respiras y que va a tus pulmones, porque eso es lo importante, que lo respires, no que te den la piel, cuando tú respiras, lo respiras comprimido y además se va a disolver en tu sangre.
que es un mecanismo diferente del transporte de oxígeno habitual. Lo habitual es que el glóbulo rojo acompañe 4 moléculas de oxígeno y ya está, ya no te cabe más. Nos estamos inyectando oxígeno puro al organismo por medio de la respiración. Siempre es respiración. Siempre va a los pulmones, de los pulmones al riego sanguíneo, y el riego sanguíneo se va a distribuir a todos los tejidos del cuerpo. Todos, de cabeza a pies. No vamos a ser nosotros ni los pacientes los que deciden dónde va el oxígeno. Tu cuerpo decide qué va a hacer con ese oxígeno. El que organiza. Tú lo aplicas. Yo te lo doy. Y él, organízate como quieras. Vale. Claro, ¿qué pasa? Que las lesiones, las úlceras, cualquier tipo de fractura, cualquier lesión que haya en el cuerpo, demanda mucha cantidad de oxígeno. Entonces, como tienes excedente de oxígeno, ahí te lo vamos a dar, ahí te va a llegar más cantidad de oxígeno. Una úlcera, por ejemplo, en el pie, que se cura muy difícilmente, los pies diabéticos, porque no les llega bien el riego sanguíneo y por lo tanto no tienen suficiente oxígeno, le vamos a inundar de oxígeno y por eso se curan esas zonas. Claro, eso es lo que te quería preguntar. Para la gente que no ha oído hablar de las cámaras hiperbáricas o no sabe en qué consiste, ¿qué tratamientos se pueden hacer en una cámara para mejorar? Pues hay unas indicaciones que están muy claras, que hay una evidencia científica muy alta de que tendría que, o sea, porque podría valer para muchas cosas, pero se intenta siempre establecer lo que tenga un criterio científico. Entonces, por supuesto, la más conocida es el accidente de descompresión. También en urgencias está la intoxicación por monóxido de carbono, los incendios, la gente que está intoxicada, embolismo gaseoso, y luego empiezan indicaciones que ya no son tan de emergencia, sino ya más crónicas, como por ejemplo, una de las más habituales es todo lo que tiene que ver con lesiones por radioterapia. Post-radioterapia. La radioterapia se mantiene en el cuerpo por tiempo y quizá pues va lesionando ciertos tejidos. Por ejemplo, vienen muchos pacientes con lesión por radiación en próstata, en vejiga, que tienen hematurias, sangrados, todo esto, y eso se recupera muy bien con la cámara hiperbárica, pero entonces, muy bien. Yo tengo una pregunta. Entonces tú tienes 2 tipos de clientes. Uno que viene, estamos en una clínica, me imagino que referidos por los doctores, y otros, como cualquier persona normal de nosotros que quiere hacerse un tratamiento adicional. Quisiera que me mostraras esa diferencia. Claro, porque existen muchas más indicaciones, fracturas, injertos, colgajos, quemaduras, sordera súbita, que no tiene nada que ver, pues dices, pero sí, pues también sordera súbita, neuroblastomas en estadios avanzados, recuperación de ictus, o sea, hay muchas indicaciones de cámara hiperbárica. Y luego está el paciente que lo que quiere es un healthy longevity. ¿Por qué no? Porque todos cuando llegamos a determinada edad el envejecimiento se podría llegar a considerar una enfermedad, ¿no? Empiezan a fallar cosas y tal. Y entonces con la cámara lo que se ha demostrado que podemos conseguir es ese retraso en el envejecimiento, incluso una recuperación. Se ha demostrado que la cámara es capaz de alargar los telómeros. Los telómeros es el indicativo de tu longevidad, ¿no? Es donde reside la información de la regeneración celular que se te va cortando con el tiempo. Entonces, si somos capaces de alargarlo, ahí tienes más información para mantenerte con esa regeneración celular. Entonces, vienen pacientes sanos y deportistas. Pacientes que quieren mejorar. De hecho, quizá las cámaras hiperbáricas saltaron, no voy a decir a la luz, pero las conocemos muchísima gente porque las utilizan Madonna, Bruce Springsteen, Cristiano Ronaldo, Raúl, el futbolista y entrenador del Madrid, que fue uno de los primeros que soy yo en España que le instaló su domicilio. O sea, hay gente muy famosa que la utiliza para mejorar su salud, o deportistas de alto rendimiento para mejorar su rendimiento. Es decir, que el cliente es todos los que estamos, no tenemos que venir a una clínica por una dolencia, podemos venir a mejorar nuestra salud y a tener ese, lo que dices tú, de retrasar un poco. Exacto, siempre se le busca un sentido al tratamiento, o sea, tampoco es, venga, cualquiera meterse la cámara. Ahora nos contarás si tienes algunos, como unos módulos explicativos, claro. Esta parte es 1, 2 y 3. Resúmenos brevemente como los planes que tienes para que la gente que nos oiga... Para hacerse el tratamiento. Sí. O sea, lo primero que tenemos que hacer es una consulta con el especialista médico, que es el que va a determinar qué te pasa y qué te puedo mejorar con la cámara hiperbárica. O sea, ahí tenemos que ser sinceros en lo que pensamos que te puede mejorar en esto, en esto, en esto. Entonces, los tratamientos, ¿cómo se suelen hacer? Pues suelen ser unas 10 sesiones
casi el mínimo que intentamos es que sean 10 sesiones, porque es a partir del momento en el que realmente empezamos a tener unos resultados evidentes ya y buenos. Por debajo de 10 no nos gusta, te quedas ahí un poco a medias, no has llegado, salvo que sean determinadas circunstancias como un futbolista, un deportista que lo que quiere es recuperarse del maratón que ha hecho o de lo que sea. Entonces ahí te recuperas muy rápido en un par de sesiones. Entonces hablamos de 10 sesiones. 10 sesiones. Mínimo. Entonces a mí no me lo van a perdonar si no pregunto cuánto valen 10 sesiones. Porque imagínate, claro, y uno viene acá en calidad o de paciente o de mejorar. A veces se salta al médico porque dice, yo ya no quiero ir a un médico, sino quiero hacer un paquete de... Rodrigo, esa gente que viene a mejorar su salud o a retrasar su envejecimiento, o deportistas que quieren mejorar su rendimiento, también necesitan una prescripción médica, un análisis médico, unos siempre vamos, esto es un tratamiento médico y tiene que estar supervisado por un médico. Entonces hay una consulta siempre antes de entrar en la cámara, sí o sí, porque tenemos que descartar algunas posibles contraindicaciones, son muy poquitas, pero siempre hay que descartarlas. Ahí está el neumotórax pulmonar, un tapón de oídos, un resfriado, epilepsia tiene que estar controlada, en fin, hay cositas que tenemos que saber, un mínimo de seguridad. Que la persona que entra acá sepamos que cuando esté en la cámara no le va a pasar nada y está exacto. Entonces, aunque seas un deportista que sabemos que estás a tope, pues resulta que un deportista puede tener un tapón de cera y le vamos a fastidiar los oídos si no se los quitamos. Entonces hay que saberlo. Por eso siempre hay consulta médica. Veo también en las imágenes, aparte en los precios, vamos ahora, que a lo mejor nos hemos pensado en algunos casos que era como otros aparatos médicos que vemos, resonancias y demás. ¿Tienes que estar absolutamente quieto? No, en las imágenes de tus pantallas veo que la gente tiene posibilidad de moverse dentro. Sí, a ver, dentro de lo que el espacio te permita. Esta cámara es inmensa, es la más grande del mercado. Dentro de lo que es una cámara monoplaza, prácticamente entras sentado, entran jugadores de baloncesto de 2,30 metros, 2,13 metros. Bueno, esta además es que es un poco más alta porque tiene un sistema ahí en la camilla y tal. Esta es la mediana y luego hay otro modelo un poquitín más pequeño que esta, pero esta es súper grande. ¿Moverte? Sí, te puedes mover, estás tumbado. Lo que pasa es que te ponemos una película y te quedas ahí tan a gusto viendo la peli, escuchando música, lo que tú quieras. Ahí está, los monitores listos. Exacto. Pero bueno, cuéntanos el tema de precios. Precios. Nos interesa saber. Bueno, eso es un mundo, porque cada centro va a tener sus precios y cada país, porque esto se... sí, no es lo mismo en euros, en pesos, en Miami en dólares, seguro que... En Miami será en dólar y dependiendo del sitio... Y bastante más caro, ¿no? Que aquí. Porque las instalaciones y todo el tema pueden costar más. Pero cuéntanos cómo es por aquí. Aquí más o menos 10 sesiones tiene un coste de entre 1.300, 1.500, hay varias modalidades de sesiones, entonces dependiendo de cuál... pues va a estar por ahí, las 10 sesiones. Para que la gente tenga eso. Una referencia al menos. Bueno, empresarialmente quisiera saber varias cosas. ¿Cómo arranca? Ya tienes varias, veo que está consolidado, pero ¿cómo fue tu inicio? Y si estás sola o estás con socios. De un socio, pero que ya no está ese acá. Socio ya no está. Al final llegamos a cada uno tira. Claro, cuando empiezas como socio, pues no sabes cómo van a ir las cosas. Es como cuando te casas, nunca sabes cómo van a ir las cosas. Pues al final, pues esto es lo mismo, esto es un matrimonio. Entonces te casas con el socio, ¿no? Y entonces lo que pasa es que el socio tenía unas ideas y yo tenía otras. Y teníamos siempre ahí un bloqueo. Cometimos un error terrible que no recomiendo a nadie y es hacer las cosas al 50%. Eso no lo hagáis nunca. Cuando empezaste. No. Teníamos mucha ilusión. Que llega un momento pero no puedes decidir. No puedes decidir. No hay capacidad decisoria y es muy importante cuando tienes Eso es muy importante. No hagáis nunca nada al 50%. Un tercero siempre. Exacto. Que dirima alguna clase de y en este caso no lo había y entonces constantemente teníamos bloqueos. Constantemente. Yo decía blanco, él decía negro, yo decía una cosa, él decía otra. Y hasta que llegó un momento que digo, mira, esto no puedo. Yo necesitaba tirar para adelante, él es más conservador, yo era más proactiva y pues bueno, decidimos separar las cosas, nos llevamos fenomenal. De hecho, él ahora lleva toda la parte de mantenimiento técnica y yo llevo la asistencial y venta de la maquinaria. Entonces nos hemos repartido ahí un poquito las labores también y bueno, ya yo arranqué mi nuevo proyecto, pero eso ya fue en el 2019, o sea, yo arranqué mi primera empresa en el 2008, fíjate si pasó tiempo hasta que nos separamos, fueron más de 10 años juntos, muy bien, pero en el 2019 yo emprendí esta nueva aventura que ahora tengo mis 4 clínicas con 8 cámaras.
O sea que... Tienes 4, estamos hablando de que tienes 4 espacios físicos. 4 a los centros. Que te toca estar y te toca a ti. Y entonces cuéntanos eso. ¿Cómo te va con el manejo de los empleados? Porque ya eres una emprendedora que tienes, ¿cierto? Te toca estar... rotando de sitio en sitio. ¿Y cómo llevas eso con los trabajadores? Bueno, como esto ha sido poquito a poco, el crecimiento, pues empezamos con un centro, 2 cámaras, otro centro más con otras 2 cámaras, ya son 4, otro centro más con otra cámara, ya son 5 cámaras, luego ponemos otras 6, 7, 8, al final pues ya me he juntado con 8. Y claro, conforme hay más trabajo vas aumentando el personal, vas aumentando centros, vas aumentando personal y cada vez es más complicado. Las cosas se complican. Cuanto más creces, más se complica, y sobre todo porque el personal para mí es una de las cosas más difíciles de gestionar en la empresa. Más difíciles. O sea, yo creo que si hay oportunidad de que haya un departamento de recursos humanos, que nadie lo dude, que se le entregue todo eso a recursos humanos y el gerente, el gestor de la empresa, que pueda liberarse de esa parte, porque te come tanto tiempo que no te deja avanzar en la gestión y en el crecimiento. Claro, porque acá el servicio al cliente es muy específico y tiene que ser muy claro, y me imagino que tienes... Sí, aquí sobre todo me cuesta mucho porque el leitmotiv de mi empresa es la seguridad del tratamiento. O sea, puedo fallar en cualquier cosa, pero en seguridad soy súper estricta. Nos va a todos en que es muy importante, ¿no? Un fallo aquí con la cámara no puede ocurrir. No puede. O sea, no existe. Clínica, o sea, esto no te lo puedes permitir. No me lo puedo permitir. Sí, entonces, tiene que ser esto perfectamente. hay una formación muy exhaustiva a los operadores de las máquinas y claro, tiene que ser un personal que tenga la cabeza bien puesta y que no vacile, ¿no? En un momento de que ocurra algo, que sepa reaccionar rápido. ¿Y un empleado tuyo tiene que ser enfermero, tiene que tener algunos conocimientos, o es cualquier persona que tú la capacitas y la traes acá? En mi caso, yo contrato auxiliares de enfermería para la parte de operador de cámaras. Luego hay médicos, hay 3 médicos. Bueno, ahora ya acabo de incorporar otra doctora, pero es en la parte de gestión. O sea, ahora mismo hay 4 médicos. ¿Y cuántos operadores? Ahora mismo somos en total 12 o 13, 8 operadores y 4 médicos. Repartidos en los diferentes centros. Entre los centros que tenemos, claro. Hay alguno, por ejemplo, los doctores sí que se reparten entre todos los centros, son los mismos, pero los operadores también, van intercambiándose de un centro a otro. Me sale otra pregunta también importante, entonces, ¿cómo vendes? ¿Cómo es a quién le vendes? Porque pues ya tienes unos temas montados. ¿Cómo es tu plan de ventas? ¿Cómo se vende este de cada servicio? uno de los emprendimientos? Porque al tener 2... Bueno, la verdad es que no somos excesivamente proactivos y tenemos la suerte de que los pacientes vienen. Lo único que hay que hacer es un poquito de marketing en redes sociales, en Google. ¿Es lo que utilizas, redes sociales habitualmente? Sí, básicamente sí. Y luego intento estar siempre en los congresos importantes, por supuesto los de medicina hiperbárica hay que estar. Intento colarme en alguna presentación de un congreso de otorrino, un congreso de urología, porque la formación a los médicos para mí es lo más importante. No a los médicos que trabajan conmigo, sino a los médicos que tienen que prescribir el tratamiento. Claro. Esa es la mayor parte que hay que trabajar. El marketing es que tus médicos, no solo tus médicos, sino los médicos prescriben y digan, hay este tratamiento, lo necesita esto. Entonces es un tema indirecto de ventas. No buscas el cliente en la calle, sino que los médicos que alrededor tuyo son los que te van a prescribir. Entonces utilizas mucho de tu tiempo en dar a conocer que tienes un servicio y el médico dice, oiga, yo lo voy a es la manera más eficiente porque es la más lógica, ¿no? Un paciente llega a consulta de un especialista, tengo este problema, y el especialista tiene que acordarse de que uno de sus recursos es la cámara hiperbárica y decírselo al paciente. Y el paciente, entonces el médico me ha dicho que me dé cámara hiperbárica. Y eso es el camino normal. Lo que tratamos de evitar es el tema de marketing, Instagram, o sea, todo esto. Al final lo hacemos porque hay que estar siempre presentes, pero en lo que más trabajo es en esa formación a los prescriptores. Que haya conocimiento. Ahora estamos pues con universidades intentando pues meter la medicina hiperbárica, que es un tratamiento totalmente reconocido, alopático, que se meta en todas las universidades, en las facultades de medicina, y que lo conozcan los médicos desde que salen de la universidad. O sea, que no sea algo que de repente tengan que estudiar y aprender. Claro, lo que nos estás comentando es que este es un
un tratamiento que se ha llevado a lo largo de los años y que funciona. Y que lo que tú tienes que darle a conocer a los médicos que aquí tú tienes unos espacios donde generas este tratamiento. Exacto. Entonces, básicamente no se lo dices al paciente propio, sino tus clientes primarios son los médicos. Intentamos no acercarnos al paciente, sino al médico, y que sea el médico el que prescriba el tratamiento. Tú vas a los congresos, donde puedes que te conozcan, oiga, hay una persona que hace esto, y se va conociendo. Sí se está conociendo la medicina hiperbárica, cada vez tiene más conocimiento. Sí, sin duda. Yo desde que empecé 2008 ahora, pues claro, aquello era un desconocimiento total. Raúl, solamente escuchaba Raúl, que luego, espérate lo de Raúl porque yo tengo mis dudas. Igual lo que tenía Raúl era una cámara de hipoxia, pero no estoy muy segura 100% porque no estaba en su casa. Momento, sí. Claro, es que los periodistas lo cambiaban todo. Yo me acuerdo de un día que vinieron a hacernos una entrevista y les dije, por favor, no te equivoques con las cámaras de hipoxia, que eso es entrenamiento en altura. Bueno, pues mira que se lo dije, ahí apareció el entrenamiento en altura. Esto es como si te vas a la montaña. Que no, que esto no es como si te vas a la montaña, es como si buceas. O sea, es todo lo contrario. Sí que hacéis, no sé si publicidad o dais a conocer este sistema con deportistas de élite, ¿no? Sí, bueno, sí, claro. Sí que es un mundo que os interesa. Hemos visto que hay ahí, bueno, pues sí, aquí han venido ciclistas, tenistas en activo, jugadores de baloncesto muchos en activo, jugadores de fútbol, muy estrellas. Claro, es que es una herramienta muy importante. Vas al deportólogo, básicamente también, porque me estás diciendo que para que vengan acá, no es que venga, yo soy deportista, venga y me voy a meter acá. Espérese que van a primero revisar. Bueno, es que con los deportistas de élite las cosas son todo, es un mundo diferente. No está el deportólogo, pues sí, puede estar el médico de deporte, puede estar por medio o no. Hay muchos casos en los que se pone en contacto directamente, que me está llamando, no voy a decir nombres, que me está llamando no sé quién, dices, pero bueno, ¿cómo es posible que me llame directamente? Es uno de los sectores donde más se conoce este tratamiento y los beneficios que puede cuando tener. Te llama ese famoso, tiene que venir primero a la consulta con tus médicos para organizarlo y contarles. Siempre. Y entonces ya organizamos un plan de trabajo con ese paciente en concreto. Ya, pero entonces mira, tienes los médicos a los que tú les ayudas a que te prescriban, pero también está otro nicho de mercado que son los deportistas de alto rendimiento o las personas que quieren mejorar o porque han oído en XY. Ahí para eso está todo el marketing digital. Digital que estás haciendo, pero que no tienes mucha concentración, veo, por ahora, sino que te estás concentrando en tus médicos y por la capacidad instalada que tienes, me imagino. ¿Tienes una capacidad instalada limitada? ¿Ya la cubres toda? ¿Ya llevaste al 100% o todavía...? No, todavía hay margen. Y además en el momento en el que veamos posibilidad de crecimiento, ¡pum! Esta cámara ha llegado en noviembre. Esta es la última que ha llegado en noviembre, o sea, es muy reciente todavía. ¿Por qué? Porque ya veíamos la capacidad de crecimiento que estábamos teniendo con esta unidad, ya teníamos hecha la preinstalación de las 3 cámaras, porque ya lo veíamos venir, o sea, todo hay que tenerlo. Estamos viendo 2, pero hay otra más. Hay otra más ahí detrás que no se ve, que es igualita que esta, y ya teníamos preparadas todas las tuberías y todo, porque sabíamos que esta unidad, tal cual está, con este sitio y tal, iba a crecer sí o sí. Entonces, para mí, el diseño ideal son 3 cámaras, y en esta unidad ya está completa, ya está hecho. Estamos hablando mucho del cliente final, esa persona que viene bien prescrito por su médico, ese deportista, esa persona que quiere retrasar o mejorar su envejecimiento, pero también hay otro cliente, porque otra de tus empresas es la comercialización de este tipo de cámaras. Exacto. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te acercas a los centros hospitalarios o deportivos? No sé si hay este tipo de cámaras en centros deportivos de élite, como ese gimnasio donde tú empezaste al principio. ¿Cómo es el trabajo y la captación de clientes en ese nicho? Bueno, a ver, no me da para todo la vida, la verdad que tengo que reconocerlo, que tengo que seguir creciendo en esa parte. No soy excesivamente predictiva, o sea, me voy a decir que tengo fallos, que yo sé que hay mucho margen de mejora y que tengo que mejorar en esta parte de llegar más a ese cliente, ¿no? Entonces, al final, casi que me dedico a atender a los que me llaman, que ya son bastantes. Entonces, o sea, de momento no buscas clientes en ese campo. Siempre estoy con los ojos abiertos y bueno, pues activa, pero no estoy haciendo campañas de marketing todavía. Creo ahora es el momento en el que estoy dando un giro a esta empresa que me lleva muchísimo trabajo, la asistencial, me come mucho tiempo y no me deja trabajar en la otra. Entonces,
he dado un giro y he reorganizado, cuando os he dicho que he contratado a otra doctora que va a llevar parte de la gestión que yo llevo, para que a mí me delibere y pueda dedicarme un poquito más a la otra, que la tengo, pues eso, sobrevive con lo que llega, pero no con lo que yo trabajo, y eso es en lo que quiero hacer. O sea, tu otra parte es vender como la instalación de estos. Claro, yo cuando os dije que había comprado una cámara, esa cámara la eliminé porque tenía fallos y tal. Entonces adquirí estos modelos de Perry Medical, que son una marca muy prestigiosa. Y claro, al nacionalizarla, al traerla por primera vez a España, era casi de las primeras que venían por Europa, no había mucho, pues los americanos, que esta es una marca americana, se interesaron mucho, vinieron, tal, oye, ¿y por qué no vendes tú las cámaras? Digo, pues venga, pues yo vendo también, si hace falta. O sea, estoy entendiendo que este mercado es tan amplio que tú, además de vender el servicio, también vendes cámaras porque no tienes temor ninguno a que crezca este negocio, porque hay mucho por crecer. Yo lo que estoy deseando. Para nosotros es interesante. Nuestro CEO siempre nos va a decir, nos hace esta pregunta, es ¿tú cómo te ves en unos años? ¿Ves? O sea, esto ya no lo estás contando, que tienes una escalabilidad por un lado y por el otro. Entonces, ¿cómo le ves tú para crecer? ¿Cómo te ves en unos años, en unos 5 o 6 años? A ver, a mí me parece que esto es imparable. O sea, yo siempre pienso que estoy en la punta del iceberg. Siempre me da la sensación de que estoy empezando. Siempre, incluso todavía que tengo ya 4 centros, 8, todavía me da la sensación de que está todo por hacer. Entonces, ¿cómo me veo? Pues que esto lo van a disfrutar mis herederos y mis hijos, porque lo grande está por llegar. Lo grande está por llegar. ¿Te estás preparando para consolidar este modelo de negocio, claro, por un lado y por el otro, como estamos viendo? No solo vendes el servicio, exacto, sino también vendes los... Yo pienso que va a haber cámaras en todos los hospitales, en la mayoría de los hospitales. Gracias a la versatilidad de una monoplaza, puedes poner una unidad de medicina hiperbárica en todos los hospitales. Tampoco se necesita tanto espacio ni tantas instalaciones. En realidad podría haberla en cualquier centro hospitalario. Hombre, las clínicas pequeñas sí necesitan cierta adaptación, porque esto es una cámara que no es eléctrica, es neumática al 100%, no tiene electricidad, pero sí que necesita una fuente de oxígeno, porque estamos hablando de un tratamiento de oxígeno. Entonces, estas concretamente están enganchadas al tanque que hay en el hospital. Cuando es una clínica privada pequeña, no tienen tanque, es inviable, entonces hay que montar una salita de gases para poner las botellas de oxígeno líquido y tal, necesita cierta adaptación, pero cualquier hospital desde luego es apto para poner una cámara hiperbárica. Me gustaría preguntarte por la competencia. ¿Qué competencia tenéis en España? ¿En qué sector? ¿En qué empresa? Cualquiera de los dos. En la comercialización. A ver, yo adoro la competencia porque es lo que hace que se mueva este negocio. Entonces yo misma me genero mi propia competencia. Cuando vendo cámaras, estoy generando mi competencia a nivel asistencial. En tu otro emprendimiento. Claro, pero no solo no me ha venido mal, es que siempre me viene bien. O sea, ha habido un crecimiento en Barcelona, donde yo tenía una unidad, tengo una unidad en Barcelona, y cuando he crecido en Barcelona con las ventas de cámaras, mi unidad también ha crecido. O sea, ha sido conocida por más gente y eso claro, ha repercutido. Porque esas empresas también hacen su marketing, su publicidad. Hay uno en concreto que está muy en cirugía plástica y tal. Entonces se ha desarrollado mucho el crecimiento de cirugía plástica, el tratamiento en cámara hiperbárica vinculado a la cirugía plástica en Barcelona. Entonces a mí ahora allí en Barcelona me llegan muchos pacientes de cirugía plástica porque se está haciendo crecer. O sea, todos nos retroalimentamos. Con lo cual yo miedo a mi propia competencia no tengo. Lo que no me gusta es la competencia desleal, que sí que la tenemos. Como en todos lados, porque sabemos que estamos en el mundo real y que unos trabajan con los temas claros y otros no. Exacto. Otra pregunta que te tenemos, mira, como estoy viendo acá tres cámaras de estas, ¿cuánto dura un tratamiento normal? Unos 65-70 minutos aproximadamente. Entonces yo estoy pensando que a esto por lo menos son 8 horas, o sea, tendrías 8 pacientes en un día, tendrías 24 pacientes diarios. Esa es como la capacidad instalada que tenemos acá, ¿cierto? Un poquito más. Un poquito más porque alargas un poco más... Los tiempos, sí. O sea, llegas a tener... O sea, y si estás copando, o sea, ¿estás llegando a tu capacidad instalada? No, todavía. Todavía tengo margen. No, todavía. Y sobre todo ahora que acabo de meter la tercera cámara, ahora tengo que seguir creciendo. Claro, ahora tengo más huecos, más posibilidades. Vale. O sea, sí, todavía. Y en el resto de centros igual, siempre hay huecos, siempre... Y además nos viene bien. ¿El resto de centros estás Madrid, Barcelona? Sí, en Madrid hay 3 y en Barcelona 1. Y en Barcelona 1. ¿Próximas expansiones?
Próximos sitios secreto, donde tú creas pero que... pues sí. De hecho, hay unos proyectos preciosos, cada vez más bonitos, que me enamoran, que me entusiasman. No puedo decir, claro, porque... Vaya, interior, costa, pero son muy bonitos. Interior, costa, ¿por dónde? Pues hay de los dos. Hay de los dos. Bien, o sea, que se va a expandir un poco por ¿Y no has pensado en un momento determinado, como eres tú sola, pensar en, como ya tienes 4 centros, en franquiciar el modelo de negocio? Ajá. Es decir, como ya tienes un modelo de negocio, puedes decir, como ya lo has montado desde cero hasta el final y como no te puedes multiplicar por 10, desafortunadamente, una forma de franquicia. Los emprendedores llegan a un modelo seguro es cuando tú ya puedes franquiciar. Quiere decir que tienes, como tienes 4 centros. Sí, 3 centros más o menos es el mínimo para poder franquiciar. Y empezar a tú darte cuenta que de pronto toda esa experiencia que tú has recorrido en el camino, puedes decir mañana, oiga, yo voy a franquiciar porque conozco el modelo, lo organizas y entonces ya es mucho más fácil porque no te toca a ti ir. Estar ahí que constante. cada centro es como un hijo, ¿cierto? Mientras lo montas, mientras lo organizas, mientras llegas. Y otra pregunta también, ¿no has pensado también en los seguros, en las aseguradoras? Porque me imagino que esto por ahora las aseguradoras no lo tocan, ¿cierto? No lo cubren, muy poquitas lo y cubren. Y no llegará a un futuro a que, porque todo en la vida va a llegar a los seguros, ¿cierto? Y en salud, seguro que llega el seguro. Y en salud, sí o sí, porque pues, y eso te hace mejorar a ti y a los pacientes, que se les baja un poco el coste, pero como te digo, llevo 17 años y tengo la sensación de estar empezando. Es que tienes un modelo de negocio que está arrancando. Porque esto todavía no lo conoce todo el mundo. Es muy pocas las personas que lo conocen. Y aún así son muchas más de las que había antes. Pero me da la sensación de que todavía hay mucho que trabajar, muchas puertas que abrir y dar mucho conocimiento de lo que es, porque es algo que es inigualable. Es decir, tú no puedes cambiar esto por tomarte una pastilla o por inyectarte algo. Es imposible. La única manera... Es un procedimiento que sí o sí funciona y que la gente lo está conociendo. Es mecánico. Estás en un momento determinado en que empieza a crecer. Para nosotros estamos viendo que tienes una escalabilidad muy buena. Muy grande, sí. También no nos van a perdonar si no te hacemos una pregunta. ¿Qué recomendación le harías a un emprendedor de acuerdo a tu experiencia? Porque esto no lo hace cualquier persona, ¿no? Cualquier persona está trabajando en un despacho, en algo. ¿Cuál es el consejo, según tu experiencia, que le darías a un emprendedor para que inicie su negocio o haga su... Pues a mí me da la sensación, no es bueno lo que voy a decir, creo, pero creo que la única salida es el riesgo, asumir riesgos. Si no asumes riesgos, no sacas adelante nada. Pero tienes que hacerlo siempre con un colchoncito. O sea, asumo riesgo, pero siempre sé que tengo una vía de escape, tengo una salidita. Pero yo reconozco, echando la vista atrás, que si no hubiera asumido riesgos, no hubiera salido adelante nunca. No sé si es bueno o es malo, pero es lo que me ha pasado a mí. Porque un emprendedor toma un riesgo, porque como no tiene la vida dibujada, un emprendedor no está enfrente a una oposición o a algo seguro. Es algo incierto, por eso el emprendedor tiene que aprender y tiene que caminar. Y tú hemos visto que has caminado mucho y tienes una experiencia que para todas las personas que están empezando el mundo del emprendimiento es interesante. Parece una obviedad, pero la ilusión es muy importante. O sea, tienes que tener la ilusión por lo que estás haciendo y entonces eres imparable. Cuando tienes ilusión y te lo crees, estás convencido, eres imparable, eres una locomotora que tira y tira y tira y no aceptas un no, vas a otro. Seguramente si empezaste con la primera cámara y empezabas a encontrar errores y problemas que los debías haber tenido y si no los superas, pues no tendrías ahora 4 centros y estas cámaras que estás arrancando. Exacto. A mí me gustaría preguntarte, es algo que siempre tratamos con las mujeres emprendedoras. Hay algunas conversaciones de estos martes donde nos han dicho que por ser mujer, por el hecho de ser mujer, han encontrado dificultades en el camino, retos diferentes, no vamos a decir mejores o peores, pero sí diferentes a otros compañeros hombres, o han tenido algún problema añadido, o ellas consideran que han tenido algún problema añadido por el hecho de emprender en femenino. ¿Tú te has encontrado algún reto especial en este camino? Pues si digo la verdad, no. Yo creo que al final he sacado testosterona y he dicho esto es lo que hay y si me quieres, si me crees y si no me crees, pues me voy a otro. O sea, no siento... Bueno, hay alguna vez, alguna pequeña cosa. Bueno, os puedo contar una anécdota que siempre la cuento que me hace mucha gracia. Curiosamente aquí había una persona que estaba interesada en montar un centro súper bonito, que está ahí en la cosa en proyecto. Entonces, vente que te enseño las cámaras, vente aquí. Vino aquí y digo, esto qué bonito, no sé qué. Le enseño
enseño el tanque, le enseño todas las cosas y me dirá, pero bueno, aquí habrá algún señor que sea dueño de esto. Y mi contestación fue, o señora. Y entonces él se quedó así como, ¿eres tú? Sí. ¿Sabes? Como ya dando por hecho que tenía que haber un hombre detrás. O señora, ¿no? Mira, y se quedó sorprendido. Afortunadamente tenemos esa grata sorpresa que somos emprendedores y emprendedoras. Y el ser humano tiene esa característica, que tiene que tener ese impulso que acabas de decir, tener ilusión, a veces ser terco, ¿cierto? Sí. Y saber que vas a sacar adelante algo y que tú puedes. Convencimiento absoluto de que y seguir adelante. Visualizarlo, decir, es que estoy segura, o sea, es que va a salir seguro. Yo esto lo tenía absolutamente seguro. Cuando tenía una cámara, ya lo sabía que iba a ocurrir esto. A ver, no exactamente que iba a estar aquí, pero yo esto lo tenía absolutamente claro, igual que tengo claro que va a seguir creciendo y que va a seguir habiendo centros y muchísima competencia y que llegará un momento en que esté en la sanidad pública, bueno, la pública también está, en los seguros, claro, todo eso va a ocurrir. Además, no es difícil saberlo porque ya está ocurriendo en otros países, con lo cual simplemente es reflejarnos. No es que tengas, ¿cierto?, la verdad absoluta, sino que lo tienes en el camino. Es que ya lo he visto. Estás mirando y además tienes el convencimiento que esto tiene mucho por crecer. Tienes afortunadamente un modelo de negocio en el que esto se va a necesitar y cada vez las personas se van dando cuenta de la necesidad de este tratamiento y de las bondades de este tratamiento. Exacto, lo he pillado en el momento cero de esta modalidad. Insisto, siempre hay cámaras multiplaza, que han habido siempre y tiene que seguir habiendo porque son muy importantes las multiplaza. Imaginaros. Explícanos eso, que claro. yo me estoy viendo esto, pero es como sentarse uno en la sala con la familia. Bueno, son como, podríamos decir, un autobús pequeñito de a lo mejor 12 plazas en las que están sentados las personas mirándose de frente y entonces es un habitáculo que igual se cierra y se presuriza. En este caso se presuriza con aire, estas las presurizamos con oxígeno. Y luego los pacientes se tienen que poner una mascarilla o una especie de casco que se llama HUD, un casco transparente, para respirar el oxígeno. ¿Vale? Entonces el efecto terapéutico es el mismo, lo que pasa que ahí lo hacen a mucha gente a la vez. El costo bastante menor. Baja en cierto modo, pero claro, la instalación es muchísimo más cara. Estamos hablando de un equipo de 16 toneladas. Entonces esto no pesa una solo. Entonces implantar ese es muy caro, ¿no? Es un sistema caro. Y luego una desventajilla que tiene es que no puedes hacer un tratamiento personalizado, claro, porque aquí le metes al paciente, le llevas la velocidad, la presión a la que quieres, el protocolo exacto al que ese paciente necesita. Y en una colectiva van todos en el mismo protocolo y cada uno necesita una cosa. Tu modelo de negocio no lo tienes por ahora contemplado porque ya has probado que esto funciona y tienes varias cámaras, no tienes una sola. Claro, a mí me gustan las monoplazas precisamente por esto que os acabo de contar, porque es mucho más directo al paciente, te voy a dar lo que tú necesitas. Más especializado y más personal que eso hace, porque estos tratamientos son personales. Más cómodo, claro. De pronto los otros que me estás contando es más para la seguridad social o algo. Sí, más porque también modelo. No es lo mismo uno estar en una cámara con una persona al lado. Exacto, uno con una úlcera aquí, otro con otra por aquí. Entonces, yo creo que mejor. Aquí, si es necesario, ponemos un biombito. Si tú lo quieres poner en el biombo y para que las personas no se miren. Porque tenemos esa cámara que es como la VIP, ahí escondidita. Exacto. Que no podemos ver ahora. Me gustaría preguntarte, hemos llegado hasta dónde quieres ir en el futuro, pero para un emprendedor que se quiera meter en esto, al principio, ¿de qué dinero, qué financiación necesita? ¿Cómo fue tu caso? Pues poquísimo. Yo es que no tenía dinero. Yo no sé cómo. O sea, tiraste al final. Bueno, pero esto no lo regalan, ¿no? Esto tiene un coste, sí. Un coste y las instalaciones y todo, ¿cierto? Pero bueno, los negocios no se hacen. Yo pienso no solo con que dinero. se hacen con dinero, pero no tienes que tener el 100% del dinero. De acuerdo. O sea, tú lo que tienes es que tener la capacidad de demostrarle al banco que vas a devolverlo. Eso es lo que tienes que tener. Es importante, quizás. Si tienes esa capacidad, entonces todo está resuelto. ¿Cómo empiezas? Pues tirando de familia. A ver, ¿qué vas a hacer? Del poco ahorrillo que tienes, un poquito de familia, siendo todo barato. Claro, pues tienes que partir de esa base. Pero alguien que tenga un poquito de más empuje económico no tiene que desembolsar el precio de la cámara porque existen los leasing.
El leasing, esto se compra con un leasing de 5 años o los años que quieran y tú vas pagando una mensualidad que a los 5 años la cámara es tuya y ya no tienes que pagar más y ya sabes que el coste del primer paciente va a ir para pagar la cámara, el coste del segundo paciente va a ir para pagar el alquiler y el del tercero para el operador y luego los gastos generales y lo que te quedes para ti. Eso es así como funciona. A mí lo que me llama la atención es que este es pocos emprendimientos vemos así donde el cliente está y hay mucho cliente. No te toca ir a buscarlos porque te están llegando. Sí, es lo que estamos viendo. Entonces, por eso tú con ese optimismo ya has montado 4 y ves que todavía la capacidad instalada, o sea, esto puede crecer y crecer. Y además tú misma estás vendiendo esto. O sea, que le crees, porque si no tuvieras vender esto, es porque creerías que te van a hacer competencia. Entonces, tú bienvenida a la competencia porque tenemos mucho cliente que está en el camino. Más haciendo estudios científicos, más avalando los tratamientos, todo más, claro, eso tiene que ser así. Y además, yo no lo voy a parar. Estamos en Madrid, estás en Barcelona, pero está Valencia, está el País Vasco. Luego, ventas. Claro, ventas de cámaras, hemos llegado a Portugal, hemos llegado a Andorra. O sea, yo llevo la distribución de ¿Y en España has vendido en otros lados? ¿En Valencia? Claro. En Andalucía, en clínicas, en Estepona, en Córdoba, en Granada, en Barcelona hay varias también, en Cascais, Andorra, o sea, claro, hay centros, sí. O sea, que esto se está multiplicando y que la gente está entendiendo que este es un tratamiento que además es indoloro, porque también hay que verlo así, ¿cierto? Claro. Y es muy beneficioso para la salud. Es muy beneficioso, sí. Tenemos que tener en cuenta un poquito los oídos, que no... 3 cosas que te hagan daño, tal, y venga, pues ¿qué película quieres ver hoy? O sea, básicamente. O sea, el paciente cuando viene aquí le pones la película y se olvida del tratamiento. Y no le hables, que me déjame en paz. Tenemos un sistema que añadimos al tratamiento convencional de oxígeno, que es quitarle el oxígeno, que es esa, no sé si veis esa manguerita amarilla, ahí va conectada una máscara, el paciente está tranquilamente respirando su oxígeno y de repente le decimos, ponte la máscara, y esa máscara lo que tiene es aire. Entonces, si tiene habitualmente 100% de oxígeno, aquí le ponemos 21. Y de repente el cuerpo dice, un momento, que estoy aquí a tope de oxígeno y me lo has quitado. Me falta oxígeno. Entonces el cuerpo empieza a desarrollar mecanismos de regeneración todavía más potentes para combatir esa aparente hipoxia, que es falsa, porque tienes 21% de aire, ¿no? Pero el cuerpo lo entiende como una falta de oxígeno. Entonces, ese añadido que le metemos en 2 bloquecitos aumenta todavía la efectividad del tratamiento. O sea, es decir, que todavía tiene mucho más para dar las cámaras, tienen mucho más y todavía hay cosas que no se todavía hay cosas, dando. Claro, protocolos que podían mejorarse y sobre todo indicaciones que aún no conocemos. Claro, hay muchas indicaciones que no sabemos todavía el resultado, ¿no? Por ejemplo, está la fibromialgia que sabemos que es muy efectiva, pero todavía no hay un aval científico suficiente. En autismo. Es un tratamiento relativamente joven en llegar, entonces las evidencias científicas todavía estáis trabajando en ellas. Claro, es lento, porque ¿quién paga estos estudios? Claro. ¿Quién los paga? Pero lo están haciendo, entonces tienes que estar investigando qué estudios están. Yo imagino que los que fabrican las cámaras están a la vanguardia de eso y te dan la información. Siempre. Ellos no hacen estudio porque se dedican a vender cámaras. Nosotros vendemos cámaras. Están pendientes de los estudios que están haciendo las diferentes universidades. Claro, pero siempre yo les pregunto, oye, ¿qué sabéis de esto? ¿Cómo va? Sí, pues te paso un estudio, te paso un médico para que contactes con él que está en Sudáfrica. Vale, tenemos que preparar una jornada para maxilofaciales y entonces me van a pasar a un doctor experto maxilofacial en medicina hiperbárica y lo vamos a conectar con él desde Sudáfrica. Yo quería llegar a ese punto ya para cerrar un poco esta conversación, que es que hemos hablado de 2 emprendimientos, pero aparte hay algo más, es que tú también eres la creadora del Instituto Hiperbárico. Instituto Español de Medicina Hiperbárica, porque vi que me quedaba una patita suelta, que es la formación. Porque vendo una cámara o ponemos un centro y ¿quién la maneja? Claro, no hay especialistas en este campo todavía. No hay una bolsa de gente que sepa manejar esto, ¿no? Entonces dije, bueno, pues habrá que hacer formación. Y ahí me tienes a mí pues dando clases de... ¿Y dónde haces la formación? ¿Acá en tus centros? Bueno, ahora ya conseguimos hacer mucha teoría, de toda la parte de teoría, y luego las prácticas nos repartimos por los diferentes centros que hay para que practiquen con las cámaras, claro. ¿Y esos son tus posibles mañana trabajadores que vas a tener en los diferentes centros? Siempre. Que se van formando en cómo manejar. En mis centros, en los centros de la competencia, en los centros de cámaras que ni siquiera tienen que ver con las mías. En Sudamérica viene muchísima gente, muchísima, o sea, el 50% es de Sudamérica.
por lo menos al curso online, que lo hacemos en streaming, a ese sí que se apuntan. Luego las prácticas, pues vamos a ver la manera en la que se pueden hacer. Y también estáis en congresos, avaláis estudios científicos. Exacto, intentamos estáis meternos muy interesados por ver cómo se desarrolla científicamente las posibilidades de la cámara. Claro, para seguir avanzando, porque todo esto no se puede mover si no tienes un aval científico. O sea, si tú vas a un médico sin un aval científico de una indicación, te va a decir que no quiere saber nada. Pues esto va de la mano, entendemos, por eso estamos en una clínica, ¿cierto? Por eso tú no lo vas, ya saliste de tu gimnasio y estás acá en unas clínicas, porque eso te da un aval. Sí. Y además, lo que nos estás explicando de antes, que tus médicos son los que también te proveen a los Sí, mis propios clientes. Médicos, claro, de las clínicas. Exacto. Bueno, yo creo que es un ¿tenemos martes alguna pregunta? O... perfecto tanto para el público que nos está escuchando en nuestras sedes de aquí de España, como para nuestros alumnos en Miami y también en Colombia. Bueno, en Colombia conocen mucho la medicina hiperbárica. Sí, en Colombia. Muchos pacientes vienen de Colombia. Pues yo es que la usé allí en mi país. O sea que sí, allí se conoce mucho. Así que también les animamos no solo a que descubran la medicina hiperbárica, sino a los centros de salud que vean esta posibilidad, y si alguien quiere formación a través del instituto también pueden conseguirla para formarse en este campo. Así que yo creo que es un poco el cierre del círculo. O sea, has hecho 3 emprendimientos, 2 emprendimientos y el instituto, que no tiene esa connotación tan económica, sino que está más fundado en la formación, en la amplificación del conocimiento en torno a la cámara. Con ello has cerrado el círculo completo sobre estas cámaras hiperbáricas aquí en España. Para dar todo el proyecto y que, pues intentar cubrir todas esas partes que quedaban vacías, pues dar una solución. Todo mi objetivo es que esto vaya para adelante. Así es que, y nuestro objetivo es que se conozca, porque la verdad es que ha sido sorprendente todo lo que se puede hacer con esto. Es una posibilidad médica muy interesante, y tanto para nuestros alumnos aquí, el público que nos sigue desde España, como para todo LATAM, que allí quizá sí que tiene un poquito más de conocimiento que aquí en España, la llevan utilizando más tiempo, pero es una posibilidad muy interesante para aquellos que necesiten formación o para aquellos que quieran ver cómo pues se trabaja en otro punto diferente. Así que te damos las gracias por habernos acompañado en este martes. Y pues poco más. Muchas gracias. El martes. Mucha suerte y riesgo, no queda otra. Hay que lanzarse a ello, y nosotros nos encontramos el próximo martes, como siempre, a las 7. Si no recuerdo mal, el siguiente martes será en nuestra sede en el Instituto de Emprendimiento Avanzado. Así que los que queráis venir a acompañarnos en persona, ya sabéis que a las 7 de la tarde tendremos las puertas abiertas para recibiros. Y los que no, pues a través de la conexión online, como siempre hacemos, aquí estaremos el martes que viene. Pues nada, os dejamos, que paséis buena tarde y muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias.